40 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 28 grados la temperatura, la sensación térmica 32 grados. Ya tengo a mi primer entrevistado de lujo de hoy, como les decía, dos entrevistados de primera línea, como siempre, y ya están acostumbrados. Le quiero dar la bienvenida al señor Alejandro Zucolillo. Él es presidente de la Confederación de Transportistas del Paraguay. Alejandro, bienvenido y muchísimas gracias por darnos la nota. ¿Qué tal, Florencia? Muchas gracias. Saludos a la audiencia y a vos y a todos en el estudio. Bueno, Alejandro, últimamente está haciendo noticia día a día por tus declaraciones y la verdad que, si bien, eh, a ver, sin que suene mal, si bien venís de una familia de muy buen pasar económico y vos podrías haber dejado de trabajar, y eso es lo que creo que todo el mundo lo dice, vos te pusiste el trabajo al hombro como todos nosotros y dijiste, bueno, hay que ayudar a todos y hay que mejorar la calidad del transporte público y eso es lo que estás haciendo. Eh, ¿Lo ves así? Bueno, realmente nosotros, Florencia, entramos luego, fue una larga discusión familiar porque sabemos que hay dos cosas que en general los padres te dicen cuando tenés una cierta bendición de haber nacido en una familia en una situación de un buen pasar. Las dos primeras cosas que te dicen es no te metas en política y no te metas en el transporte público. Son las dos cosas, como los dos tabúes que probablemente le dijeron a muchas personas. Y realmente tiene obviamente un fundamento, que es que son estructuras que han sido viciadas por mucho tiempo, donde ya hay un paradigma establecido y ese paradigma establecido está en función bueno, a lo que tenemos, al resultado que tenemos hoy, ¿verdad? Pero realmente mirándolo desde otra óptica, y así como hay muy buenas personas que están incursionando en la política, realmente nosotros lo miramos de la óptica en la que esto es un derecho universal garantizado por la ONU, es un derecho que le permite a las personas más humildes poder acceder a otros derechos, porque para vos, para mí, para otras personas quizás no es un desafío todos los días saber cómo vamos a hacer para llevar a nuestro hijo al colegio, cómo vamos a hacer para llevar a nuestros padres a internarse a un sanatorio si es que ahora mismo tienen un problema, un cuadro respiratorio, ¿verdad? Pero la realidad de mucha gente, de cientos de miles y de millones de personas en Paraguay y alrededor del mundo, es que eso es un desafío y es por eso que el Estado le garantiza el derecho de poder acceder a la movilidad necesaria para poder trasladarse hasta estos otros derechos, finalmente, hasta estos otros bienes públicos, que son sanatorios, colegios, universidades, plazas, parques, bueno, y su trabajo mismo, ¿verdad? Un trabajo digno. Entonces, Totalmente. desde ese paradigma, realmente lo que uno plantea es finalmente que se reconozca ese derecho, que se respete ese derecho. Y bueno, hay que extirpar los vicios que existen dentro de estos sistemas establecidos, que finalmente son los que sostuvieron un modelo que le benefició a algunos en detrimento del derecho en sí, ¿verdad? Que es un poco lo que le reclamamos muchas veces a la política, ¿verdad? Que la política en beneficio de algunos políticos, no necesariamente da respuestas a los ciudadanos con los reclamos legítimos. Entonces, de la misma manera, yo considero que esto ha sido un viaje largo, cansador, donde muchas veces quisimos tirar la toalla, lo evaluamos, lo hablamos, lo discutimos, dijimos, che, no da gusto quedar como el villano de la película cuando estás haciendo un esfuerzo para cambiar el sistema, pero bueno, en 6 años realmente estoy muy contento de decir que se han logrado ciertas cosas importantes, ¿verdad? Desde que entramos al sector se implementó el Sistema Nacional de Boleto Electrónico. Hace 15 días por primera vez se publica la planilla mediante la cual se calcula el costo de la tarifa, que ahora está de acceso público esa planilla para que los investigadores la puedan analizar, los matemáticos, los ciudadanos, economistas, cualquiera pueda entrar y enterarse cómo se calcula el precio del pasaje, que siempre fue un gran misterio, ¿verdad? Y bueno, y ahora estamos en la fase ya más importante, que es la de, primero, poder transparentar el sistema por completo, que es darle el acceso a los ciudadanos de la plataforma del billetaje electrónico, que es la que te dice dónde están las unidades, si hay regulado, si no hay regulada, si el sistema está operando en su 100%, si el servicio nocturno se está cumpliendo o no se está cumpliendo, cuántas personas subieron al sistema en cada determinado lugar o en cada determinado barrio.
y asimismo a través de eso poder construir una política pública más transparente, más eficiente y que realmente la inversión que hace el Estado en el transporte público no sea un gasto público. Entendemos mucho del sector privado, yo tengo empresas de otros rubros, desarrolladora inmobiliaria y otros rubros, y siempre decimos que nos da gusto pagar los impuestos en Paraguay porque sabemos que una gran parte o un porcentaje importante no se invierte, sino que se gasta, ¿verdad? Y realmente creo que en transporte público ha habido un sistema formado en base a gastar una parte importante de ese dinero y no necesariamente invertirla en donde realmente corresponde invertirla, que es en beneficiar el servicio prestado al ciudadano, en poder ayudarle a mitigar el impacto del costo que tiene ese servicio, así como se hace en la salud pública o en la educación pública. No podemos pretender que si alguien, un estudiante no se puede pagar sus libros, que simplemente no tiene que estudiar, ¿verdad? O que si no se puede pagar la vacuna, que no se vacune, ¿verdad? Bueno, esas son cosas que en muchas otras áreas ya hemos reconocido estos derechos y ya trabajamos en función de esos derechos. Y en el transporte público, hasta el día de hoy, estamos atrapados en un paradigma que esto es un negocio o un negociado, ¿verdad? Algunos entraron por negocio, otros entraron por negociado, y finalmente la mitad de las personas dicen que no haya subsidio, que ni siquiera se regule, ¿verdad? Que cada uno lo presta al precio que quiera, y si la gente lo quiere tomar, que lo tome, y si no lo quiere tomar, que no lo tome. Hay otra gente que dice que sea un servicio público, que lo brinde el Estado, y que bueno, que pierda plata, pero es una empresa del Estado finalmente. Entonces sabemos que es una socialización directa de toda esa pérdida, pero realmente indistinto del modelo mediante el cual se provee este servicio, que puede ser una APP, como es el caso de ahora, o puede ser un servicio público, o puede ser un servicio 100% privado. Lo importante es que hay que precautelar el derecho, y el derecho es el de trasladarse, el de movilizarse. Y ahí es donde se analiza cuánto realmente puede pagar una persona en función a los salarios mínimos y a otras estructuras de ingresos que hay en el sector informal, sobre todo, porque recordemos que aproximadamente el 40% de la población gana salario mínimo, el resto está subempleado, ¿verdad? Entonces, hay que entender que estamos hablando de una de las poblaciones más vulnerables económicamente, que tiene una que tiene una dificultad de poder acceder, no tiene un medio de transporte confiable. Entonces, realmente creo que hay que hacer un cambio de mirada. Nosotros planteamos algo muy concreto para poder iniciar este proceso de cambiar la mirada del sistema, y creemos que el primer paso tiene que ser a que el 100% del dinero público que es invertido en el sistema de transporte público tenga que estar en las billeteras de los pasajeros. Hoy tenemos la herramienta, el Sistema Nacional de Boleto Electrónico tiene 700.000 tarjetas catastradas, y esas tarjetas donde se debería de insertar o se debería de inyectar el dinero público, y a partir de ahí prestar un servicio donde se encuentre un equilibrio entre el costo y un beneficio razonable para el empresario, pero que se pague el subsidio en base a servicio prestado y no en base a otros coeficientes, otros números que nunca se transparentaron y que obviamente beneficiaron a un grupo por sobre el servicio prestado en sí. Ahora, Alejandro, con todo esto que te escuché, que es interesantísimo como para ir a la raíz del problema y entender también, porque hasta que no hubo billetaje electrónico, nosotros no sabíamos que lo que el Estado pagaba era el doble de lo que realmente costaba, porque, por decirte, no me acuerdo bien las cifras, habían 300 pasajeros por día y en realidad el Estado pagaba por 600. Sí, Y ahí, realmente ahí vemos. Ese es uno de los tantos problemas como vos bien lo estás comentando. Y ahora yo te pregunto, sin darme cifras, nada, pero la mayoría de los empresarios del transporte dicen, nosotros perdemos plata, lo cual nunca entiendo para qué están metidos en eso. Pero vos estás planteando, no nos den el subsidio, dénselo a la gente. ¿Estás perdiendo plata? Sí, yo comenté el año pasado, realmente hay que entender una situación. La forma en la que se distribuyen los costos en el sistema de transporte público es básicamente una canasta de costos inmensa, ¿verdad? Estamos hablando de un servicio público donde se realizan aproximadamente 60 millones de viajes mensuales, ¿verdad? O sea, imagínate que estamos hablando de 700 millones de viajes anuales. Es algo inmenso para poder calcular en términos del volumen de servicio prestado, ¿verdad? Entonces,
Para poder realizar ese servicio, obviamente se tienen costos inmensos detrás de esa estructura para sostener ese nivel de servicio. Y el 90% de los costos, de hecho, lo sostienen los pasajeros que pagan el boleto. En Paraguay el nivel de subsidio promedio está más o menos en torno al 8% del boleto, cuando en otros países está 70-80% subsidiado el boleto del pasaje del transporte público. Pero bajo ese esquema, en un contexto en el cual se redujo la cantidad de pasajeros, constatado, como vos dijiste, por el billetaje electrónico, los ingresos del sistema cayeron 50%. Entonces, obviamente, para prestar el mismo servicio con 50% de los ingresos, no existe empresa que gane bajo ese contexto. Nosotros perdimos 5.800 millones de guaraníes el año pasado solo en una de nuestras empresas, ¿verdad? Pero entendemos que esta fue una situación extrema, una situación única, donde había que ser muy empático con la ciudadanía y no podíamos decir, yo voy a dejar de prestar un servicio público porque estoy perdiendo plata. Es una realidad. Aparte de eso, sí hay una crítica, justamente muchas personas dicen, bueno, ¿por qué siguen en el sistema si es que no, si es que pierden plata, ¿verdad? Y hay que entender que estas son inversiones a largo plazo, ¿verdad? Cuando uno invierte en una flota de transporte público, no es que vos puedes decir, che, mañana salgo y vendo todos mis buses, liquido 400 empleos, 500 empleos formales que tengo, ¿verdad? O sea, son inversiones a largo plazo donde vos tenés que poder ir amortizando esa inversión también, ¿verdad? Entonces, realmente no se pueden tomar así medidas erráticas, decir, sabes que mañana he hecho 500 personas, vendo mis 200 buses y bueno, y que se vea la población que hace con este servicio público finalmente, ¿verdad? Porque vas a dejar de prestar un servicio público. Aparte de eso, el Estado te va a ejecutar la póliza de cumplimiento del contrato y hay una serie de otras cosas que hay que analizar cuando uno va a tomar una decisión tan fuerte como esta, ¿verdad? Pero sobre todo para mí la clave acá está en lo que te dije anteriormente, ¿verdad? Indistintamente de las pérdidas que se arrastró el año pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante cómo vamos a reformular el sistema, cómo vamos a reformar el sistema. Claramente este sistema que nos trajo hasta donde estamos hoy no va a ser el sistema que nos va a dar el servicio que queremos y que se merecen nuestros conciudadanos. Entonces, para poder plantearnos eso, yo personalmente considero que lo primero que hace falta es un cambio de chip. ¿Verdad? Si nosotros seguimos pensando en, che, este es un negocio y cuando ganás, ganás, cuando perdés, perdés, prestarlo solo en los horarios que ganás, que finalmente es la regulada, ¿verdad? Prestarlo en el servicio pico, en horario pico y no lo presten en el resto de los horarios. O sea, no se puede pensar en los derechos humanos de esa manera, porque la rentabilidad de los derechos humanos está en el desarrollo equitativo de la población. Cuando al país le va bien por 10 años, ahí significa que invertimos bien en los derechos fundamentales de educación, de salud, de transporte público, de seguridad y de muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa mirada de repente cortoplacista, que entiendo, está basada en un nivel de desconfianza tan grande, porque si hace 40 años vienen con este modelo, donde sabemos que no hay un servicio en función y en beneficio de la ciudadanía, donde muchas personas se beneficiaron con estas ilegalidades que vos estás comentando, ¿verdad? Entonces, realmente hay una desconfianza tan grande que es difícil decir, bueno, este es el momento de transparentar, este es el momento de sincerar, pero tenemos que entender la situación en la que estamos hoy. Es una situación donde las personas más vulnerables, aparte de estar atrapados en un contexto de una crisis económica y una crisis sanitaria, no se le puede agregar a eso una crisis de transporte público, porque la crisis de transporte público repercute en todo eso, le hace perder empleo por llegar tarde al trabajo, le hace no poder llevar a sus padres a atenderse a un sanatorio a tiempo, le hace, o sea, tenemos que entender que esto es un servicio público, es un derecho universal y desde esa perspectiva tenemos que reformar el sistema. Tenemos itinerarios que tienen 40 años y se licitan al amigo de este porque fue el mismo que se hizo hace 40 años y no tenemos un equipo técnico para evaluar. Hoy tenemos la herramienta clave que es la del billetaje electrónico, mediante la cual se saben todos los datos online, se sabe dónde está la demanda, dónde faltan buses, dónde falta servicio, hasta qué horario prestaron servicio los buses, se sabe cuántos viajes hicieron por día, cuántos kilómetros recorrieron, cuántos pasajeros subieron. O sea, realmente hoy están todos los insumos necesarios para poder plantear y encarar la reforma del transporte público. Lo único que yo le digo siempre a las autoridades es que tengamos sentido de urgencia, que sepamos que cada día que dejamos de encarar esta reforma, estamos dejando cientos de miles de compatriotas en una situación de pobreza o de pobreza extrema, estamos dejando sin un servicio y un derecho fundamental que es el medio para acceder a otros derechos. Entonces, yo lo que planteé concretamente
es que repliquemos el modelo del PTU. Si hay un programa social que tuvo éxito en su aplicación, fue el PTU. ¿Y por qué fue exitoso? Porque vos te imaginas, Florencia, si yo te decía que para encarar el programa del PTU, la idea iba a ser transferirle los 200 millones de dólares que se invirtió del Estado a las 6 cadenas de supermercados más grandes. Y yo le iba a decir, che, vamos a poner un ejército de policías que se vayan a controlar los supermercados a ver si le entregan las suficientes bolsas de arroz y de fideo y kilos de carne que nos prometieron a las 800.000 beneficiarios alrededor del país. O sea, esto iba a ser un caos donde iba a haber una desconfianza gigante, se iba a pensar que, che, seguro los supermercados que recibieron la plata se metieron en contubernio con el Estado, donde no dieron la calidad comprometida, le metieron 700 gramos a la bolsa de arroz de 1 kilo. O sea, realmente iba a ser una desconfianza tan grande de la metodología de aplicación de esto que nos iba a terminar redituando y iba incluso a generar un rechazo de parte de la ciudadanía, donde este programa, el éxito estuvo fundamentado en que le empoderamos a las personas más necesitadas en una situación extrema. Lo que nosotros estamos planteando es que ese dinero que hoy ya invierte el Estado en transporte público no se lo dé a las empresas, se lo dé a las personas, y que el beneficiario, la persona, le dé a una empresa de transporte público por prestación de un servicio. Y a partir de ahí reconstruir una relación nueva donde vos me das un servicio, yo te pago el precio justo de ese servicio, independientemente de si lo puedo pagar entero de mi bolsillo o una parte me lo tiene que compensar el Estado, pero que esa relación sea una relación transparente, donde no puedan haber actores que se benefician sin entregar. Imagínate si en el PTU no entregaban las bolsas de arroz. O sea, iba a ser un caos controlar esto a nivel país. Y hoy tenemos los mismos vicios, estamos repitiendo un modelo hace 40 años y lo que nosotros planteamos es que es la hora de cambiar. Es la hora de cambiar no porque el sistema está en crisis, porque hay una crisis sanitaria, es porque están sufriendo las personas más necesitadas. Y porque realmente el sistema ya no es creíble, entonces necesitamos cambiar, como vos decís, para dar credibilidad y para que venga una nueva generación y que se ponga a trabajar. Y los que ya no quieran trabajar, porque hace 40, 30 y 25 años hay líneas que vienen de la misma persona que se ponen a llorar diciendo que pierden plata, que no entiendo si hace 40 años pierden plata. Yo entiendo de que nunca vas a ganar en un año, pero no solamente en transporte, en cualquier rubro. Cualquier empresario te lo va a decir. O sea, yo tengo un planteamiento de cuándo volveré a tener lo que invertí. Y es así. Pero ahora, hace 40 años me venís llorando de que venís perdiendo plata, entonces ¿para qué te quedás ahí? Porque evidentemente no estás trabajando bien. No es que no sirve, es que lo que estás haciendo no lo haces bien. No te gusta, no sabes hacerlo, no está bien manejado, lo que fuere. Y en ese punto de darle el empoderamiento también, como vos decís, al ciudadano y darle ese subsidio al ciudadano, ¿se habló de cuánto debería de ser el subsidio? En la mesa, en el Consejo de Tarifa que hubo hoy, justamente se reunió por primera vez el Consejo de Tarifa, se empezó a modelar el impacto del COVID, sobre todo, que ha sido lo que más ha impactado, por supuesto, los ingresos de las empresas de transporte público y las medidas sanitarias necesarias para poder mantener este servicio con 16 personas paradas y todos los requisitos sanitarios que ha planteado el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero esto va a tomar un tiempo en poder analizar todos los coeficientes. Hay como 170 coeficientes dentro de una estructura de costos de un sistema de transporte público, y lo que nosotros planteamos concretamente es que independientemente de que se haga, que hayan dos medidas, que haya una medida urgente de carácter temporal, así como fue el PTU, de vuelta. Hoy en día, para hacerte una idea, Florencia, un beneficiario o un usuario del transporte público, del sistema convencional, de los buses más viejos, los buses sin aire acondicionado, etcétera, etcétera, recibe de parte del Estado un total de 2.750 guaraníes mensuales en concepto de subsidio. Eso, en un escenario así de complejo, donde obviamente el servicio es mucho más costoso para poder brindarlo con muchas menos personas y con mucho más distanciamiento, es absolutamente inviable porque le vamos a tener que transferir un costo insostenible para esta persona. Entonces, realmente yo por eso parto de la transparencia, de utilizar los datos. Estamos en la era de los datos.
No podemos seguir haciendo las prácticas como vos dijiste hace 40 años y yo no te creo, pero vos tampoco no me crees, pero entonces si ninguno de los dos no nos cree, entonces yo voy a hacer una mafiecita y vos vas a hacer otra cosa, ¿verdad? O sea, caímos a un nivel de vicio tan bajo, ¿verdad? Tan crítico está el estado del sistema de transporte público. Y como te dije, te hago un paralelismo a la política, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Donde hay un nivel de desconfianza tan grande que ya es un todos contra todos, ¿verdad? Ya nadie puede plantear soluciones estructurales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos planteando concretamente es repensar el modelo, plantear un modelo pensado en el usuario. Incluso te comento, en muchos países, la remuneración del sistema de transporte público y el cobro del sistema de transporte público van por dos caminos distintos, por dos carriles distintos. El Estado te dice a vos tenés que hacer estos servicios en estos horarios, en estos lugares. Y vos tenés que salir a prestar ese servicio. Y ellos te controlan con GPS. Te controlan con GPS si cumplís o si no cumplís. Cumplís, te pagan. No cumplís, no te pagan. No importa si vos llevaste 500 pasajeros, un pasajero, 0 pasajeros, si de noche no hubo nadie o si estuvo lleno el bus, ese dinero va todo a recaudar el Estado, ese dinero. Y a partir de ahí el Estado dice, bueno, todo este dinero que recaudé uso para cubrir todo este servicio que solicité y si necesito recursos adicionales los inyecto yo. Pero a eso finalmente, si queremos tener un sistema de transporte público modelo como lo tienen los otros países, eso es pensar en el derecho. Ahí no es pensar en el negocio del transporte público, es pensar en el derecho, en el servicio del transporte público. Porque cuando vos garantizás ese derecho, cuando vos garantizás ese nivel de servicio, indistinto de si en este barrio hay poca gente que usa el transporte público, pero no tiene por qué ser castigada una persona que está en un barrio donde quizás no hay muchas personas que lo utilizan, entonces se le corta el servicio a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, ¿verdad? O sea, hay que plantear una reforma integral del sistema de transporte público, que los itinerarios que se han cancelado producto de incumplimiento de parte de las empresas se reformen, que no se liciten así como se licitó hace 40 años, que se analice dónde está la demanda, dónde está la necesidad. Podemos hacer estaciones intermedias, podemos incentivar el uso para que finalmente no tenga que subir el costo, porque mientras más personas utilizan el sistema masivo, menos es el costo por persona. Y hoy en día tenemos un sistema que le hace huir a la gente. No podemos pretender que le expulsamos a la gente del sistema de transporte público, le incentivamos a comprarse motos, digamos, y a partir de ahí pretendemos de que tengamos un sistema equilibrado y funcionando, donde las únicas personas que suben a los buses son las personas más humildes. En los otros países, personas de clase media suben al transporte público. Y quizás está súper subsidiado para la persona de clase baja o en la pobreza extrema, pero una persona de clase media puede pagarse un boleto de 4.000 guaraníes o de 5.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica que tenemos que empezar a aplicar. Tenemos que sacarnos un chip, ponernos un chip nuevo. Y yo sé que es desafiante porque cuando viene del sector privado muchas veces hay desconfianza ya de entrada, ¿verdad? Ah, este tiene su agenda oculta o lo que sea, ¿verdad? Pero justamente es por eso que lo que yo estoy planteando es que hagamos una reforma estructural, que lo primero que hagamos es transparentar la relación, que se publiquen todos los datos. Nosotros como empresa ya tomamos el compromiso y estamos publicando los datos operacionales de nuestro servicio, cuántos redondos hacemos, cuántos kilómetros recorremos, qué frecuencia mantenemos, cuántos pasajeros llevamos todos los días, para que la población pueda visualizar y decir, che, mira, esta empresa cumplió su servicio, este no está regulando. Che, esto era lo prometido, esto era lo comprometido para dar el nivel de servicio que necesitamos. Y a partir de ahí construyamos una relación nueva, como vos dijiste, con los actores que quieran acoplarse. Ahora, si hay alguien que dice, no, a mí el modelo anterior es lo que me funcionaba, yo prefiero regular fin de semana, regular en el horario bajo, solo trabajo en los 2 horarios pico y cobro mi subsidio a fin de mes. Bueno, lo siento, el mundo cambió, necesitamos construir un nuevo modelo porque este modelo tiene que servir no para el empresario, tiene que servir para el beneficiario real, que es el usuario del transporte público. Claro, y de ahí sí que el gobierno subsidie todo lo que se necesite, cuando esta mentalidad esté en todos los empresarios del transporte público. Alejandro, la verdad que es un placer cada vez que charlamos con vos. Se me fue el tiempo, lamentablemente voló. Me encantaría que podamos tener otra entrevista para que nos cuentes mucho más y también de tus otras empresas para que se vea que se puede hacer y mucho cuando se quiere hacer. Te deseo una feliz tarde con tu familia, que estamos escuchando a tu beba y a tu señora, así que tengan una hermosa tarde y bueno, y comprometerte para otra nota. Gracias, Florencia. Muchísimas gracias por darme el espacio y la oportunidad de hablar. Realmente lo hago también desde una posición de un ciudadano preocupado, ¿verdad? Ni siquiera desde la de un empresario que realmente vemos la realidad que se vive en la calle y es crítica. Necesita atenderse rápido, necesita soluciones estructurales rápidas
y realmente lo que le puedo decir es que los actores que quieran participar de esta reforma del transporte público, yo creo que van a finalmente a tener un espacio y los que no van a tener que salir del sistema. Totalmente. Y yo lo único que estoy viendo también es que tu familia se va a enojar porque me parece que vos tendrías que entrar a la política. Hay las dos cosas que no les gusta. Así que, no sé, ojalá se cumpla lo que digo. Alejandro, un placer, un saludo grande a toda la familia. Ahí Gracias, te dejo Florencia. con la nena, Saludos. con la Saludos a la bebé. audiencia. Muchas Estuvimos gracias. hablando con el señor Alejandro Zucolillo, presidente de la Confederación de Transportistas del Paraguay. Nos vamos a un pequeño corte y a la vuelta otro invitado aquí con nosotros. No se vayan.